Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo le va? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega de ABC. Espero que anden bien y hoy va a ser un programa muy especial, ya que nos toca en el rinconcito del corazón, o sea, el rincón de los socios del Corcubión, donde vamos a tener la posibilidad de hablar con un socio muy querido que es Serafín Santos. Él es de Bariloche y hace ya unos cuantos años que vive allá, pero de vez en cuando viene y vuelve a la casa, vuelve aquí a Buenos Aires, a nuestro Corcubión, y nos va a contar anécdotas muy lindas de cómo él vive su galleguidad y ver cómo está ese Corcubión cuando viene y cómo era aquel Corcubión que él conoció cuando llegó aquí a la Argentina en el 50. Y además de eso vamos a leer una nota del año 2014 del actual intendente de 3 de febrero, que es un gran historiador y que trabajó como periodista muchos años para el diario La Nación y para TN, que es Diego Valenzuela, sobre el final del camino de Santiago, supuestamente en Fisterra. Muy interesante nota del año 2014, además con una particularidad porque habla sobre la estatua del general San Martín que está emplazada ahí en Finisterre. Así que bueno, sin más empezamos y vamos con una pieza musical y después ya arranca la nota a Serafín Santos, socio del ABC del Partido de Corcubión. Se debaixo se miraba, víase un paraíso. Mai no fello do estanqueiro que li viu a Leonor, marchou con unha centella prebaixo do corredor. O mirar hacia arriba, cos seus ollos contemplaba as pernas de Leonor nunha mesota sentada. Tapes as pernas de Leonor, que se non me engaño vexo encima desa mesota as orellas e un conexo. Leonor toda asustada quixo taparse enseguida, pegou un braque por atrás e caeu patas arriba. Levete o diablo Saturno que enche botara na cara un buen chorro d'auga quente para que a vista che cansara. Non te asustes, Leonor, porque as pernas che mirei, xa vexo que estas guapiñas contigo me casarei. Pois en cuanto te a solteira, ben seguro podes ter as orellas o coneixo, non as has volver a ver.
se su muller, non teñas corazón duro. Ante outro día non queiras, sacamos deste apuro. Marcho de libros mando, xa non hai quen te convenza. Probo o día que nos casemos, eixe apretar as 40. Por fin 3 meses e un día levaron de relación, mas ao cabo dese tempo casaronse en munición. Foi un gran día de boda, un gran día de placer. Os dous casados de novo deitaronse a escurecer. Ao empezar a tarea, dixo a rapaz asustada: brinca despacio, Saturno, que vas a romper a cama. Non te asustes, Leonor, levo múdate. A cama está ben segura, brincalo tú tamén. Alá pola medianoite, Saturno estaba cansado, quiso empezar a brincar e xa non deu terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben. Cando hoxe estás cansado, tú para promes que ven. Bueno, ustedes se preguntarán, este se volvió loco, ¿qué puso ahí? ¿Qué clase de música puso ahí? Bueno, yo le voy a comentar. Lo que ustedes acaban de escuchar es a don Florencio Ocego de Vilares. Ya lamentablemente no está entre nosotros, pero era uno de los últimos juglares que quedaban en Galicia. Es un estudio etnográfico que se hizo, por el cual se pudo conseguir la investigación de Ocego de Vilares, que iba por los pueblos tocando el violín y cantando las historias de los pueblos, de los distintos lugares de características, la mayoría de ellas todas con doble sentido, para hacer reír un poco a la gente y divertirla, y que la gente le tirara unas pesetas para que él pudiera vivir. Así que esta pequeña joyita que yo siempre tengo guardada, hay mucha gente que la conoce y hay mucha gente que no, y me parece que es justo que se tenga que mostrar esta clase de documentos y saber exactamente que se pudo de alguna manera todavía preservar a Ocego de Vilares, que verdaderamente es, ¿cómo les puedo explicar? Yo siempre por eso soy muy repetitivo con las palabras. No nací con un vocabulario tan vasto. Tendría que haber leído un poco más como para tener un mejor vocabulario. Pero estas joyitas me encanta pasarlas por la radio. Vamos con la entrevista a Serafín Santos, este gran socio del Corcuyón. ABC. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre. Este es el rinconcito de los socios del Corcuyón, el cual le tenemos una estima muy especial. Y hoy con una persona muy especial, porque es un socio que lamentablemente no lo tenemos cerca siempre, pero que cada 2x3 se acerca al club y nos viene a ver. Pero es uno de los que más lo tenemos como un poco mimado, porque está un poco lejos. Él vive en Bariloche y es don Serafín José Santos Varela. Serafín, ¿cómo te va? Buenas tardes, o buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que lo escuchen siempre. Bien, Daniel, acá terminando la temporada turística y bueno, bastante satisfecho por que vino mucha gente pese a la pandemia, así que bueno, creo que para Bariloche le vino muy bien esto después de un año pésimo. La primera pregunta vendría a ser, contanos un poco sobre tu historia y la relación con el Corcubión, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Sí? Yo nací en 1946 en una aldea de Muxía, cerca de la parroquia de Morquintián. Se llama Vilachán, esa pequeña aldea de 10 casas de Muxía. Y llegamos en el año 48, llegué en brazos de mi madre a Buenos Aires, y ahí apenas llegado ya comencé a conocer
el ABC de Corcubión. Recuerdo así como anécdota que en uno de los bailes que iban mis padres a Venezuela, tendría 4 años, calculo, me llamaron para subir al escenario y sacar un número de una rifa, de un sorteo que se estaba haciendo, y no puedo precisar bien el año, pero lo que sé es que todavía no sabía los números, porque saqué el número, me pidieron que lo dijera y no lo supe decir. Así que empecé muy de chiquito y me hice socio perpetuo en 1962, en ocasión de que estaban haciendo una colecta para una de las escuelas que se construyeron. Ahí tuve la posibilidad de hacer un aporte económico y conseguí la condición de socio perpetuo desde el año 1962 que la tengo entonces. Así que bueno, seguro que quedarán socios más antiguos que yo, pero mis recuerdos de Corcubión son desde la primera infancia y la juventud, por supuesto que no me perdí ninguno de los bailes de carnaval y durante el año también en cuanto evento hubiera. Hasta hace 35 años que estamos en Bariloche y ahí sí perdí un poquito de contacto, pero en los últimos 20 años traté de acercarme todo lo que pude y cada vez que voy trato de verlos y trato de pasar un rato, aunque sea en el campo recreativo de Vicente López, que también es un lugar que recuerdo así, es un recuerdo fuerte de mi niñez y adolescencia. Bueno, hablaste casualmente de Venezuela. Debes acordarte bien más o menos cómo era esa sede hace muchos años atrás. Contanos un poco. Mis recuerdos de esa época eran de los bailes, sobre todo, y las orquestas que había. En aquel momento en Venezuela lo normal era que hubiese una sola orquesta, no como en Corcubión, que a veces había 2 y 3, y no sé si alguna vez con los grupos de gaita llegaron a ser 4. Pero ¿cuál es mi recuerdo principal? Es de ver a mis padres y a toda la gente bailando. Ese es el recuerdo que tengo, sentado en una silla. El escenario sigue exactamente igual que ahora, si no me equivoco. No sé si le habrán hecho alguna modificación, pero la disposición es la misma. El escenario en Venezuela ya no existe más. Por eso te preguntaba si vos te acordás más o menos cómo era la sede de Venezuela hace unos cuantos años atrás. Yo recuerdo que se entraba por el pasillo lateral y sí también recuerdo que los baños estaban pasando el salón. Éramos chicos, mis viejos no tenían con quién dejarnos, así que mi hermana y yo nos quedábamos ahí sentados hasta que nos dormíamos, mientras mis viejos se daban el gusto de bailar todo lo que se pusiera. Y entonces disfrutabas también los domingos, seguramente en Vicente López, que ahí sí tenías lugar para hacer lo que quisieras. En Vicente López recuerdo hasta cuando se hicieron las mesas en 1953, las mesas de cemento. Antes eran todos tablones y hasta tengo una foto todavía de cuando eran caballetes y tablones, que por supuesto es antes de esa fecha. Y después se hicieron las mesas de cemento y claro, en mis recuerdos, Daniel, todo era mucho más grande, porque yo era tan chico que llegué a perderme ahí en ese campito, que no era tan grande. Pero bueno, era grande para mí que tendría muy poquitos años, pero está íntimamente ligado a mi infancia y a mis recuerdos, por supuesto, porque eran lugares a los que iba con
mis padres y con mi familia más cercana. Era el lugar de encuentro de los que venían. Nosotros llegamos en el 48, momento en que llegó mucha inmigración, y entre el 48 y el 60 siguieron llegando muchísimos gallegos, muchísimos paisanos que tenían al Corcubión como un lugar de encuentro, un lugar también de vínculo, ¿no? Familiar y también social. Se deben haber armado tantas parejas, tantas familias se deben haber formado ahí. Seguramente. Serafín, vos sos gastronómico, ¿no? Sí, me dediqué en realidad de medio tiempo, Daniel, porque yo soy periodista y hice toda la carrera acá en el diario Río Negro, un diario más que centenario de la Patagonia, y al mismo tiempo tenía el restaurante, siempre con la ayuda de mi mujer, que es la que lo manejó mucho tiempo, y últimamente, en los últimos años, de mi hijo menor, que es el que maneja la parte operativa. Nosotros damos una mano, pero el que lo maneja ya es él. Pero sí, hace 30 y pico de años que incursionamos en la gastronomía, y hace 20 años precisamente que hicimos Breogán, que es una taberna gallega, así se llama, Taberna Gallega Breogán, que es el único lugar en Bariloche donde se puede comer pescados y mariscos de todo tipo, y tratamos de darle también una impronta muy gallega con los callos, las tortillas y la paella, cosa que hay todos los días. Una de las normas que tenemos es que siempre lo que está en la carta tiene que haber siempre de todo, nunca puede faltar nada. Así que contamos con bastante espacio para depósito, y dado que la mercadería en su mayoría viene de Buenos Aires, alguna viene de Chile, pero pasa por aquí, por Bariloche, y la tenemos que comprar en Buenos Aires. Pero estamos siempre bien provistos como para atender cualquier demanda. A ver, vos que sos de Muxía, me imagino que habrás vuelto varias veces y como periodista también habrás visto lo que se siente o cómo es vivir una festa de la Virgen de la Barca ahí en Muxía. Yo comencé a experimentar eso que me decís a los 21, 22 años, porque fui a hacer el servicio militar. Y entonces mi lugar de referencia era Muxía. Tenía ahí, en lo que es el Cabo de la Villa, mi habitación, mi balcón, que es un balcón emblemático porque desde ahí muchas veces es donde se da el pregón o donde lo da el alcalde. Esa era mi habitación. Y después estuve casi 20 años sin volver porque, bueno, hubo que casarse, formar familia y hacer las realizaciones que los gallegos estamos acostumbrados, ¿no? Primero el techo y después los hijos a estudiar y los bienes materiales necesarios que van viniendo de a poco. Y recién, en los últimos 20 años, comenzamos a volver todos los años a Muxía, todos los años a España. Nos quedamos 10 o 15 días en Muxía y pasamos unos 20 días por el resto de España. Eso lo venimos haciendo hasta el año 2019. El año pasado, lamentablemente, se cortó esa costumbre que teníamos. Y tuve el placer, el año que me jubilé, que fue en el 2012, la semana siguiente de mi jubilación, toda la familia, éramos 13 en ese momento, fuimos para que conozcan la casa donde nací,
para que conozcan Muxía, Santiago y buena parte de España. Ese fue el placer que me di como parte de mi jubilación. Esa es la aspiración que tienen todos los gallegos que vinieron a este país. Contanos entonces un poco de las particularidades de Muxía. ¿Cómo es lo de la Virgen de Abarca? La fiesta de la Virgen de la Barca, los primeros años, cuando era jovencito, se hacía en el malecón y a la altura del pueblo. Hoy Muxía se agrandó muchísimo, ediliciamente, y con el aporte del Estado a partir del desastre del Prestige, se agrandó muchísimo la parte del puerto y se hicieron grandes espacios donde se congregan miles, quizá 10.000 personas en las fiestas centrales de la Barca. Esta fiesta para mí tenía un significado especial porque eran comentarios de mi madre y de mi padre, y tuve la fortuna cuando era joven, con algunos muchachos, con algunos amigos, de poder hacer avalar la pedra cuando todavía estaba entera, estaba de una pieza, y había un sector en un ángulo que uno hacía un poco de fuerza, entre 4 o 5, y se podía hacer avalar. Después hubo la desgracia esa de que vino un golpe de mar y le partió una esquina que se pegó, pero ya no es lo mismo. Pero dejemos la piedra, la piedra y todas las partes del timón, la vela, la pedra 2 cadrices y todo eso tienen un valor simbólico importantísimo para la gente de afuera. Para la gente de Muxía también, por supuesto que lo veneran, pero ellos se ocupan mucho de que esa fiesta que la reputan como la romería más grande de Galicia, y quizá lo sea porque llegan romeros de todos lados. Hace unos años todavía se hacían largos caminos de rodillas para dar la vuelta al santuario de la Barca. Se hacían muchas promesas, era una virgen considerada muy milagrosa, y yo disfrutaba mucho porque me consideraba de Muxía cuando los lunes era la fiesta del pueblo. Ya no había más turistas, ya los romeros se habían ido después del domingo, y los lunes los marineros no los reconocías, porque los marineros, esos que con esas manos callosas y su ropa de trabajo permanente, los lunes salían con sus camisas blancas y sus trajes a tomar el vermú, que era la tradición del lunes de la Barca. Lo sigue siendo, aunque ahora marineros son un pequeño porcentaje. En Muxía viven rentistas, viven gentes de otros países y vive mucha gente de los pueblos que se fue a vivir a Muxía para estar más cómodo y más cerca de los servicios, y ya no son tan importantes cuando yo era chico o cuando yo era joven. Sí, la mayoría de los habitantes de Muxía eran pescadores, pero tiene una significación religiosa y de tradicionalista muy importante esa fiesta. Y para la gente de Muxía, decir que la traca es la más grande de todo Galicia, que todos envidian que tengan esa fiesta tan importante, para ellos es un orgullo muy grande. Y yo a veces lo siento también, porque ese orgullo que tiene el muxián, que lo conserva todavía, yo te digo, me fijo en las cosas más simples. Me gustaba ver ese lunes a los marineros vestidos de fiesta
para tomarse su vermú, y ese día eran señores como todo el resto del pueblo. Y esos son los recuerdos que quedaron más grabados en mi memoria. No, perfecto, es muy lindo lo que estás contando. ¿Has conocido el nuevo Parador Nacional? No, Daniel, porque faltaba poco para terminarlo, pero claro, al no poder ir en 2020 no lo llegué a conocer. Espero poder estar ahí en Lourido y a lo mejor quedarme un par de días ahí para disfrutar como un turista, ¿no? Que está cerca de la playa de Lourido, ¿dónde se encuentra verdaderamente? Precisamente delante de la playa de Lourido, sí. A la ladera del Monte Facho. Exactamente, abajo del Monte Facho, ahí está, sí. Y está muy, digamos, disimulado así con el paisaje, pero es un parador enorme, uno de los más importantes que yo conozco, y que bueno, que va a dar mucho trabajo a la gente de Muxía, y espero que traiga muchos turistas también. La playa es impresionante, aunque pocas veces uno se pueda meter al agua porque está muy fría, ¿no? Pero bueno, yo fría la siento ahora, cuando tenía 20 años no la sentía fría. Me tiraba al mar desde una piedra que se llamaba Pedra dos Homes, y era de donde íbamos los jóvenes a tirarnos de cabeza, y en ese momento no estaba fría, se enfrió ahora. Me gustaría que me contaras alguna anécdota de estas, casualmente como la que estás contando, ¿no? Las piedras más emblemáticas están en la zona de la barca, en la punta de la barca. Ahí está la Pedra dos Enamorados, está una piedra donde hay que meter la cabeza también, que se te van los dolores de cabeza. Hay un montón ya sabemos que el gallego es muy supersticioso, y entonces a todas esas cosas le da un valor especial. Esa Pedra dos Cadrices,
que vos habrás conocido, Daniel, ya es dificilísimo pasar por debajo. Entonces yo digo, si uno pasa por ahí es que no te duele mucho la espalda, porque si te podés agachar y pasar 7 veces a hacer eso, quiere decir que estás sano. Pero Ahora, bueno, sí, ahora yo calculo que debe ser esa reminiscencia celta que deben tener los Muxián, en el sentido de que todo el significado específico que tiene que ver con las curaciones o con el oscurantismo o mismo con la creencia de la llegada del apóstol Santiago Muxía y demás, las tiene que ver con las piedras, pura y exclusivamente, como si fueran dólmenes o algo por el estilo. Yo calculo que debe ser una reminiscencia celta o algo, debe haber algo ahí específico con eso. seguramente hay algunas, claro, el gallego lo atribuye a intervenciones divinas, ¿no? Pero uno mira la piedra del timón y le parece cómo se formó esta piedra, cómo se hizo. Realmente no es normal que una piedra tenga esta forma de un timón gigantesco. Si uno ve la piedra de Oscadrices, tampoco es una cosa, no vas a ver en ningún lado una piedra de ese tamaño, erigida así como si fuera una persona inclinada, y que tiene poco que ver el ancho con la superficie. Es una piedra gigantesca y de muy poco ancha. Y entonces, claro, es fácil atribuirle poderes mágicos, ¿no? Sobre todo en nuestra Galicia que siempre tenemos esas cosas. Sí, Siempre, Galicia siempre se destacó por lo mismo, por mezclar lo pagano y lo divino en el mismo sitio. Hasta los mismos curas ayudan a los manciñeiros o a las meigas y les prestan muchas veces la iglesia para curar a la gente. Eso por lo menos pasaba antes cuando me lo contaban mis abuelos, ¿no? claro, y bueno, vos habrás escuchado el conjuro de la queimada, y Sí, yo no sé si hasta no habrá curas que toman la queimada después de escuchar el conjuro, ese conjuro que invoca las fuerzas. Primero menciona todas las cosas feas y malas de la vida y después invoca a las fuerzas de la naturaleza para hacer que los espíritus que no están presentes que participen también con nosotros de la ceremonia. Una cosa emocionante que también en mi familia tratamos de hacerlo cuando podemos y bueno, no nos consideramos supersticiosos, pero cada vez que podemos nos hacemos una queimada y tratamos de invocar a la buena onda y a los buenos espíritus. no, yo no creo, pero que las hay, decía el otro. No sé si seguirá siendo tan fuerte como antes eso de la presencia y la creencia en las brujas. Yo ahora no lo escucho hablar tanto, pero en tiempos de mi madre sí sabían quiénes eran, dónde estaban y qué hacían. Y las había buenas y malas. Y a las malas le temían mucho, porque a veces le atribuían la enfermedad de una vaca o la muerte de algún animal. Y se lo atribuían con convicción, ¿eh? Hay un respeto, hay un temor, hay un reconocimiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Serafín, contanos un poco de ese camino de Santiago de ahí de la Costa de la Morte. ¿Cómo es? Bueno, hay una pequeña controversia porque muchos dicen el camino termina en Fisterra. De hecho, en Fisterra hay un hito que dice este es el fin del camino. Pero otros peregrinos dicen no, hay que llegar a Muxía, porque en Muxía es donde estuvo el apóstol, donde hay evidencias de la llegada del apóstol. Las evidencias son
esas piedras, y la leyenda de que ahí la Virgen de la Barca fue la que se le apareció y le dio las fuerzas para seguir predicando cuando ya su fe había disminuido, su fe ya prácticamente estaba diezmada, y ella lo convenció de que siguiera predicando la palabra de Dios. Entonces terminan muchos peregrinos con la convicción de que tienen que llegar a Muxía. Y ahí algunos vuelven caminando, pero la mayoría ya se toman el micro, el autobús de vuelta para Coruña, para Santiago o para comenzar la vuelta. Esto de los peregrinos es una cosa que no tiene tantos años. Hasta el año 80 eran muy poquitos los peregrinos que uno podía ver por las rutas o por los caminos secundarios de España. Yo creo que fue a partir de algunos libros y algunos comentarios que comenzó a renacer el camino, y hoy es un fenómeno religioso y turístico, yo creo que mundial, porque viene gente de Corea, de Ucrania, de Polonia, de Alemania, muchísimo. Miles llegan cada año a Santiago, alemanes, austríacos, franceses, suizos, en su mayoría haciendo el camino francés que vos describiste en tu último programa, ¿no? Pero no son tantos los que llegan a Muxía. De todas maneras, en Muxía hay 8 o 10 albergues para peregrinos, y en Finisterre muchos más. En Finisterre hay cerca de 20 albergues para peregrinos. Llegan muchísimos. Uno sale a dar una vuelta por Fisterra y lo que más ve es peregrinos. No hay tantos parroquianos ni tantos pescadores. Otro tanto está pasando en Muxía. Es un fenómeno hasta económico, digamos, que le hizo muy bien a Galicia, ¿no? Porque revitalizó las rutas y revitalizó también estas tradiciones que a nosotros nos gustan tanto. Y bueno, y este año, que es el año santo, el año jubilar, el Papa lo convirtió en 2 años, así que bueno, los que no podemos ir este año, tenemos que tratar de ir el año que viene, para poder conseguir la indulgencia plenaria, que son muy poquitos los requisitos que se exigen, ¿no? Es prácticamente rezar un Padre Nuestro, un credo, ir a la misa del peregrino, que se da todos los días a las 12, y comulgar, si es posible en Santiago, y si no, en los 15 días anteriores o posteriores en cualquier iglesia. Eso también, rezar una oración por las intenciones del Papa. Con eso se obtiene la indulgencia. Y hay un detalle más, Daniel. Uno puede pedir una indulgencia por día, llegado a Santiago. Y en algunos casos, si uno pide la primera por sí mismo, puede pedir la otra por algún alma del purgatorio, por alguna persona que se suicidó, o por alguien que murió sin recibir los sagrados sacramentos. Así que la oportunidad es especial, que se nos da este año y el año que viene, desde 2010 que no lo teníamos. Así que el que pueda ir, y nosotros seguramente iremos, si no es este año, el año que viene, coincidiendo con el centenario del Corcubión, estaremos ahí en Santiago, si Dios quiere. Serafín,
A ver, como gallego en la emigración, ¿extrañás el estar un poco más vinculados con tus paisanos, conversando, tratando de bailar, de divertirte, de estar en la institución? Se extraña, Daniel, claro que sí. Yo voy cuando puedo y trato de que coincida las visitas a mi hija. Tengo una hija que vive en Buenos Aires con su esposo y con mi nieto, y trato de que coincidan las visitas con algún evento que haya en el club, como a noite de gaitas e lúas y esos eventos que hacen ustedes que son extraordinarios. Vamos a comer y a bailar un rato y a escuchar música cada vez que podemos. Pero acá también participo un poquito en la Asociación Española, estoy en el consulado, en el viceconsulado honorario de España en Bariloche, y estoy en contacto un poquito con... aquí casi no hay gallegos, casi no hay españoles tampoco, ya se fueron muriendo casi todos. Yo, porque llegué muy de chico, soy uno de los pocos que quedan nacidos, pero son hijos y nietos de españoles que, al igual que vos, le meten mucha polenta y tratan de mantener vivas las tradiciones y lo adquirido, porque tenemos una sede central importante y tenemos un campo recreativo también de casi 5 hectáreas, que lo llevé a Carlos a conocerlo en oportunidad de que estuvo de visita. Y bueno, ahora tengo preparado la plantación de 30 castañas que las traje de Corcubión precisamente, y las germiné en mi casa en macetas, las llevé a la Asociación Española, y el mes que viene, que es más o menos la temporada apropiada, los vamos a plantar aquí en el predio de la Asociación Española. Es una forma de hacer algún aporte y de sentir más cerca también de España y de todos los míos, de Galicia, ¿no? Ah, muy bien. Entonces van a poder comer castañas asadas dentro de un par de años. Seguramente le tocará a mis nietos comerlas. Ojalá que lleguen ellos, ¿no? Porque el castaño es un árbol que crece medio lento, pero bueno, en 20 años dicen que ya que ya va a dar bastantes frutos. Así que hay 30 castañas que trajimos de Corcubión, que las germiné en casa para que se queden acá en Bariloche también para la posteridad. La verdad que yo te tengo que felicitar y decirle a los oyentes que, como ven, el ABC del partido de Corcubión se esparce por todos lados y trata de dejar una impronta. Toda gente de la Costa de la Morte trata de dejar una impronta donde está viviendo y llevar un pedacito de tierra, que ya también vamos a empezar a hablar un poquito ahora de Vimianzo, porque ya hablamos mucho de Muxía. Si no, se ponen celosos, ¿viste cómo es? Como ellos dicen que son mayoría en el club, y tienen razón, son mayoría, ¿viste? Porque los de Vimianzo son mayoría dentro del club. Hay que aceptarlo, no queda otra, no. Más allá de eso, yo quiero agradecerte sinceramente las anécdotas que nos contaste, estar muy feliz de saber de que, bueno, tenemos un socio que va todos los años y nos representa en la fiesta de la barca. Bueno, lamentablemente estos 2 años cuestan porque con la pandemia no se puede ir a ningún lado y uno no se puede arriesgar. Pero yo te comprometo que en el centenario, de alguna manera, tenemos que vernos allá o algo por el estilo, sabiendo muy bien de que vamos a estar bien representados y vos sos parte fundamental de nuestra institución, porque sos un socio que te tenemos en muy alta estima, porque te vemos poco, entonces quisiéramos verte más. En cuanto pueda estaré por ahí. Me gusta escucharte tocar la gaita, me gusta el conjunto que armaron.
interpretar esos cantos de taberna y todo lo bueno que hacen, y la verdad también mi agradecimiento, Daniel, por mantener vivas las tradiciones en el ABC de Corcubión. Yo es algo que llevaré siempre en el corazón. Esto es un mérito que no es mío precisamente, es un mérito del esfuerzo de todos los socios y de la comisión directiva del ABC, que está haciendo un esfuerzo bastante denodado. Decir que, como dijo el presidente al principio, nosotros tuvimos la suerte de estar muy bien administrados. Entonces la pandemia la pudimos sobrellevar bastante bien y la institución pudo salir adelante. Eso la verdad que chapó para la comisión directiva que puede mantener, y es más, sigue redoblando la apuesta, porque ahora, además de todas las escuelas que está haciendo, también está el programa de radio y el canal de RTV, o sea, de Radio y Televisión Corcubión, que está en YouTube, que es el canal donde pasamos la radio y donde también se van a empezar a subir tarde o temprano videos de las comidas, del grupo de baile, del grupo de teatro, todas las actividades donde los socios van a poder tener su rinconcito para acordarse del ABC, que lo va a tener ahí, en el canal RTV Corcubión. Te queremos agradecer, Serafín, sinceramente, a vos y a toda tu familia. Te mandamos un abrazo muy grande. Y por último, contarnos, a ver, ¿te sentís más argentino que gallego? ¿Te sentís más gallego que argentino? En mi casa siempre se habló gallego. Mis padres murieron de viejos y murieron hablando gallego los dos. Mi hermana y yo no. ¿Por qué? Porque éramos discriminados de chicos cuando íbamos a la escuela y teníamos el acento gallego. Entonces tratábamos de escuchar radio, de corregirnos mutuamente con mi hermana, que me llevaba 2 años, para poder corregir y que no se nos notara el acento gallego. Y eso es algo que lamento, porque yo ya no lo volví a tomar nunca más. Puedo hablar, puedo cantar en gallego, pero hablar no lo hago hasta por respeto, por no meter la pata. Pero, como te digo, en mi casa se hablaba en gallego, y entonces Galicia es mi patria. Claro, tantos años en Argentina, me naturalicé, me hice ciudadano argentino, y por supuesto que quiero muchísimo a la Argentina, pero es como decir, uno quiere a mucha gente, pero nació de una madre, y más que nada va a querer a la madre. Y es el caso mío a veces con Galicia, ¿no? Galicia tiene en mí todavía una presencia importantísima, más allá de que me siento muy argentino. Bueno, no te molestamos más. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, y te volvemos a agradecer por tu tiempo. Y en nombre del presidente don Carlos te mandamos un saludo muy grande. Dice que te extraña, Carlitos, y que bueno, tiene ya muchas ganas de verte, así que tarde o temprano por ahí, si puede, se da una vuelta, o vos te tendrás que dar una vuelta por Buenos Aires, más que seguro. Bueno, Daniel, un abrazo grande. También estás invitado cuando quieras venir por Bariloche, y nos veremos acá y nos charlaremos un rato y nos comeremos unas paellas y unos vinos. Muy bien, muchas gracias, Serafín. Saludos a la familia. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Escoite a audición ABC, da Asociación do Partido de Corcubión en Buenos Aires, na Argentina. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Serafín. Es un tipo maravilloso. Y si van por Bariloche, ya saben, van al restaurante Berogán,
y preguntan por él, y si no dicen que van del programa ABC y los invitan con una chatita para tomar algo ahí, mientras que usted después puede cenar tranquilamente. Más allá de eso, me agarró ahora un ataque de locura y estuve leyendo una revista muy antigua del año 1931 de nuestro querido Centro Gallego de Buenos Aires, en la época que lo habían formado nuestros paisanos, ¿no? Yo mismo nací ahí, muchos de ustedes seguramente también nacieron ahí. Me acuerdo las historias de mi abuelo en la agrupación Celta y después las historias de mi padre y de mi madre en la agrupación Breogán. Yo verdaderamente el Centro Gallego lo tengo en un rinconcito del corazón. Y bueno, más allá de eso, o de lo que pasó, que no importa, no nos vamos a meter en ese métier. Le estaba leyendo una revista del año 1931, como le decía, del Centro Gallego de Buenos Aires, donde hablan de la Avenida Buenos Aires de la Coral Ruada de Orense, para presentar una pieza que es un pedazo de historia de Galicia, que se llama Naceitura, y que yo quiero que la escuchen. Esta pieza fue presentada en el año 1931 en el Teatro Avenida de nuestra ciudad de Buenos Aires, por la Coral Ruada de Orense. Y decía que es un documento porque mismo en las fotos que se muestran en la revista están presentando en el Teatro Avenida, adelante del quien era en ese momento presidente de la Nación, que era el general Uriburu, conjuntamente con su mujer y con su hija, y regalándole al general un traje gallego en una caja de madera que era hermosa, la caja de madera, y un traje gallego en representación de lo que era la colectividad gallega
de Buenos Aires en aquel momento y la fuerza que tenía en la ciudad de Buenos Aires. Este documento es el que quería presentarles a ustedes. Ahora vamos con lo prometido, que es lo de Diego Valenzuela, con el camino a Finisterre. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a leer esta nota interesante de Diego Valenzuela del 24 de agosto del año 2014 para el Diario de la Nación. Y dice de la siguiente manera: Finisterre o Fisterra tiene una magia especial. Por un lado porque queda en A Coruña, Galicia, tierra de leyendas, de inmigrantes esforzados y paisajes majestuosos. Por otro lado, por el mito que porta. Durante mucho tiempo fue para generaciones el fin de la tierra, del latín finisterrae, donde termina todo, en un mundo que se creía plano y soportado por 4 elefantes arriba de una gigante tortuga. Llegar hasta allí desde Santiago de Compostela requiere de un par de horas en auto, pero el camino hacia la Costa de la Muerte, o Costa da Morte como se debe decir, vale la pena. Se puede hacer una pasada por el pueblo de Iria Flavia, de origen romano y de donde está enterrado el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Otra por el hermoso Padrón, ciudad donde nació nuestra querida Rosalía de Castro. Y también cuna del famoso pimiento y sitio por el que pasó el cuerpo del apóstol Santiago en camino hacia su tumba. Pueblo de pescadores repleto de mariscos y pulpos como Muros, Corcubión y Carnota, donde se encuentra uno de los hórreos más grandes de Galicia, granero típico para guardar el cereal lejos de la humedad y los animales. Finisterre está al otro lado de la ciudad de Boston, Océano Atlántico mediante. Los romanos pensaban que era el punto más occidental del mundo conocido. No solo es emblemático por su historia y su posición geográfica, también lo es porque representa el fin del Camino de Santiago, donde los peregrinos queman sus zapatos y terminan una interminable recorrida a pie que suele significar un antes y un después para quienes la emprenden. Según la tradición, allí se levantaba una vieira para luego regresar y demostrar que uno había llegado al fin del mundo. El símbolo del Camino de Santiago es justamente este molusco, que acompaña a los caminantes a lo largo del emocionante periplo. El viento pega fuerte en este maravilloso lugar, hasta el punto que uno teme caer por entre las piedras al acercarse al faro que corona el cabo. El mismo data del año 1868 y es la segunda atracción gallega más visitada después de la Catedral de Santiago de Compostela. La tierra se mete en el mar que golpea sin cesar con enorme belleza. En el extremo hay una línea de escalones y uno se asoma al fin del mundo. Pude imaginar lo que sentían los que por años se acercaban al lugar con la creencia de estar ante un límite o frontera para la humanidad. El agua y luego la nada. Hay una cruz y una antena, con un lugar calcinado donde los peregrinos cumplen el rito de quemar su calzado. Además, un monumento que se esconde con la bota del peregrino, un zapato hecho de metal que parece real, ubicado entre las rocas. Al regreso hacia el continente, detrás del faro, nos encontramos con una sorpresa, un busto de José de San Martín. ¿Qué hace acá? ¿Cómo llegó? La historia es singular. Fue inaugurado el 22 de julio de 1980, tras haber sido retirado del pueblo de Corcubión por un acuerdo municipal. El alcalde decidió trasladarlo por considerar que San Martín no tiene vinculación especial con la villa y por necesitar su lugar para una estatua del prócer local Benito Lago, por todo lo que hizo a favor de Corcubión.
La resolución despertó la oposición de grupos sociales y políticos que salieron en defensa del Libertador de América, pero no pudieron revertir la decisión. La realidad es que había una interna entre el alcalde y su antecesor, que había puesto la estatua, y San Martín pagó la factura de su traslado. Pero salió ganando, porque terminó en un lugar único y con mayor trascendencia mundial. En el busto se lee un texto llamativo: héroe de España y de América. Nunca dice que bajo su conducción los ejércitos americanos lograron derrotar a los españoles y abrir un amplio proceso de independencia en América del Sur. Firma Diego Valenzuela. Interesante nota del año 2014 que quería compartirla con ustedes para que vean cómo de vez en cuando el diario La Nación y el diario La Prensa también muchas veces, yo he leído esas antiguas aguas fuertes que salían en el diario La Prensa y estas notas que salen en La Nación de vez en cuando de Galicia, engalanan un poco más a lo que es la inmigración. Y agradecer sinceramente a Diego Valenzuela por este relato hermoso del fin del Camino de Santiago. Hasta acá llegamos con el programa número 7. Les mando un beso grande y hasta la semana que viene. Suerte. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.